una cursada, y bueno, y creo que la materia, digamos que no estaríamos pudiéndole seguir el ritmo, digamos, a la materia. Estamos como abocando a un filósofo por semana y se nos está complicando bastante y como que nos estamos atrasando la mayoría. Claro, profe, el otro día, siguiendo el hilo de mi compañera, medio como que estuvimos hablando sobre esta situación y percibimos que muchos están teniendo esa dificultad, ¿no? Siguiendo el ritmo, como que no llegamos al ritmo que usted está planteando y bueno, también es como que en lo personal también, ¿no? Sí, profe, yo comparto con lo que Hola. dicen mis dos compañeros y la verdad que yo recién terminé bueno, hace una semana terminé de Foucault y recién estaba por empezar Marx y todavía me quedan dudas de los autores. Bueno, ¿alguien más? A ver, ahí está. Ahí creo que. ¿Quién habló recién? Me está costando. No pude conectarlo con la computadora y con el celular se complica a veces encontrar el que me hable. Eh, bueno, en principio, lo que yo les diría es. A ver, por ahí nos faltó un poquito de Zoom en este curso. Ahora podemos hacer algunas clases de Zoom de aquí en más. Este, pero, ¿los audios sirven o no sirven para nada? Sí, sirven, Sí, profe, sirve pero mucho los audios. Bueno, yo estoy grabando ahora, ya empecé a grabar los videos. Lo que pasa es que para segundo año esos videos todavía no llegué a los temas de segundo año. Sigo un orden cronológico. En todo caso, lo que podría hacer es ir salteando un poco para llegar a los temas de segundo año. Porque en realidad la materia, ahora la presento, la materia tiene una primera unidad que es relativamente fácil y es la que ustedes en este momento están recorriendo, que es la unidad que toca básicamente a Marx y a Nietzsche. Y lo primero es, tienen presente. Hola, ¿escuchan? Sí, ahí sí, sí, ahora profe. sí. Ah, ahí está. ¿El programa lo tienen presente? ¿Pudieron leerlo el programa? Porque el programa es una especie de hoja de ruta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, lo leímos. ¿Lo tienen o no? Yo en mi caso no lo leí, profe, la verdad que asumo la falta, pero bueno, no... Está bien, no importa. No es falta, no es falta. La realidad es que, a ver, estamos en una situación medio complicada. En general, los tiempos se nos fueron atrasando un poquito, pero la idea era, en algún momento confluyamos, o sea, eh, y, el horizonte un poco nos los marca el programa. Ustedes vamos a presentar un poquito lo que es la materia para ubicarlos, ¿no? Para darles ese mapeo que de alguna manera el programa le tenía que dar. Antropología filosófica, ustedes saben que antropos es ser humano, antropología es el estudio del ser humano. Es una disciplina relativamente nueva en filosofía, ¿sí? Porque en realidad la antropología filosófica como tal no existía. El que inventa incluso la palabra, el primero en utilizarla, la palabra antropología, es el mismo Kant, ¿sí? Y Kant ya muy viejo, o sea, después de haber hecho las obras más importantes de Kant, que como ustedes ya saben son las tres críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, él se va a plantear lo siguiente. Dice, en realidad hay una pregunta que podría resumir las tres preguntas que contestaba
las otras obras. Porque la crítica de la razón pura, que era la primera obra de su sistema, en principio trataba de responder qué podemos conocer. Y de ahí que estudiaba todas las formas puras de la sensibilidad, las categorías del entendimiento, para ver cuáles eran los límites. En la crítica de la razón práctica, dice Kant, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Porque ahí era donde se exponía el imperativo categórico, que determinaba categóricamente qué se debía hacer y qué no se debía hacer. No es que dejaba abiertas las posibilidades, diciendo, bueno, se podría hacer tal cosa, ¿no? Se determinaba qué debía hacer. Entonces, en el caso de la tercera crítica del juicio, que ustedes la van a ver en detalle en cuarto año recién, pero por lo menos ya vayan sabiendo, que se ocupa de los juicios teleológicos, o sea, aquellos que apuntan a una finalidad. Entonces la pregunta sería, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué nos cabe esperar? Ahora, lo que va a decir Kant es que esas tres preguntas, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué cabe esperar? Pueden resumirse en una pregunta más general, que es, ¿qué es el ser humano? Porque si yo defino qué es el ser humano, en todo caso voy a saber qué es lo que puedo conocer, porque soy un ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que puede conocer un ser humano? ¿Qué debe hacer un ser humano? ¿Y qué le cabe esperar a un ser humano? Entonces, dice, en última instancia, yo, o sea, Kant, ya hice las tres críticas, pero habría que desarrollar una antropología que se ocupe de definir mejor qué es el ser humano. Y quizás todo eso que yo tuve que dividir en tres críticas, sigo reflexionando a Kant, ¿no? Lo podemos resumir en una única disciplina, que es la antropología. Lo que pasa es que cuando hace este planteo, de aparece la palabra antropología, ya Kant era muy viejo y obviamente no puede desarrollar esa antropología. Ahí queda ahí la idea. Pero ya está el nombre. Y en realidad, la antropología filosófica como tal se va a empezar a desarrollar junto con la filosofía contemporánea en el siglo XIX. Ahí se va a retomar esta idea de indagar sobre el ser humano, y las razones son varias. Una de las razones es la que daba Cassirer en el texto que ustedes tienen. O sea, a lo largo de la historia, la indagación sobre el hombre estuvo acompañada de alguna disciplina que la orientaba. Esa indagación sobre el hombre estuvo acompañada en la antigüedad por la metafísica, en la Edad Media por la religión, finalmente en la modernidad por las matemáticas. Ya en el siglo XIX aparecen las ciencias biológicas, sobre todo, para orientar el conocimiento. El tema con las ciencias biológicas es que permiten un cúmulo de conocimientos como nunca antes hubo, pero lo difícil era ya organizar ese cúmulo de conocimiento. Ahí es donde aparecen las ciencias humanas, que tienen un enorme impacto porque como tales no existían las ciencias humanas, se empiezan a escindir, y se empiezan a escindir de la filosofía, ¿no? Entonces aparece una sociología, una economía política, una lingüística, una psicología, y cada una de esas disciplinas ahora, como no forman parte de la filosofía, empiezan a estudiar al ser humano desde un enfoque, desde el enfoque de la psiquis en el caso de la psicología, desde su enfoque social en el caso de la sociología. Y la cuestión es que un mismo fenómeno, por ejemplo, el suicidio, hablábamos en el chat, ¿no? Un sociólogo como Durkheim va a explicarlo desde un punto de vista social. Ocurren suicidios por una dimensión social, que sea alguna catástrofe, alguna crisis, etcétera, etcétera. Mientras que el psicólogo lo va a estudiar desde un punto de vista individual. Así cada uno da su propia explicación de conocimiento, pero ese conocimiento no se articula. Es como ocurre, por ejemplo, en los momentos de crisis social y económica. Entonces, viene acá alguien y me dice, no, la economía está muy mal, hay que salir a trabajar. Y viene el sanitarista y dice, no, acá si salimos todos a trabajar, la pandemia se agrava y demás, entonces no hay que salir a trabajar. Entonces, cada uno con un enfoque parcial va
limitando el análisis a su enfoque y se pierde la posibilidad de integrar todo ese conocimiento, ¿no? Y de poder establecer prioridades y demás. Entonces, la crisis del conocimiento del hombre, que es lo que habla acá Sirer, se produce a fines del siglo XIX y es por eso que aparece la antropología filosófica. Además, hay otro factor que va a intervenir en el siglo XX, que es básicamente que la dinámica de la sociedad, la dinámica capitalista sobre todo, es tan vertiginosa que a la larga nos encontramos en el siglo XX con que, por más economistas que tengamos lanzando hacia la crisis, y podemos dar cuenta de que estamos avanzando hacia una crisis y no sabemos cómo pararla. Lo mismo con las carreras armamentísticas, las guerras que el capitalismo parecía necesitar para perpetuarse y demás. Entonces teníamos una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, y en ese vértigo de los acontecimientos no sabíamos cómo darle una orientación a la historia que evitara las guerras, que nadie las quiere, que evitara las crisis, que nadie las quiere, pero que en realidad las estamos haciendo entre todos. Entonces, la sensación es que los efectos de las acciones del ser humano ya no las controla el ser humano. Se nos caen como una calamidad, como un efecto de la naturaleza, como si fuera un efecto natural, ¿no? Como nos hubiera caído un meteorito encima, así se nos cae una crisis económica, y la realidad es que la crisis económica es el resultado de nuestras acciones. Entonces, todos estos factores que aceleró la sociedad capitalista hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, hicieron que una de las disciplinas filosóficas principales, hasta el punto de pretender reemplazar a la metafísica como filosofía primera. ¿Se acuerdan que la metafísica se concebía a sí misma como la filosofía primera? Y acá la antropología filosófica va a tener la pretensión de ser una filosofía primera, en el sentido de que primero tenemos que responder qué es el hombre, qué quiere el hombre, y después podremos decir, bueno, qué necesita el hombre, cómo vamos a organizar la economía, cómo vamos a organizar la sociedad. Pero parecía que el primer paso era definir el rol del sujeto en esta realidad tan confusa, porque lo que fue ocurriendo a lo largo de la historia, y esta es la paradoja de la modernidad, es que la historia se nos fue volviendo cada vez más confusa. Digo, la paradoja de la modernidad, ¿por qué? Porque el sujeto moderno aparece con Descartes, en el siglo XVII, con la pretensión de, ahora la historia la vamos a hacer nosotros, ahora la vamos a pensar, la vamos a organizar con el pensamiento, con la razón, siguiendo premisas, con un sistema axiomático y demás. Y la realidad natural y social enormemente. Pero la paradoja fue que ese ser humano que ahora transforma como nunca antes la realidad, ya no puede comprender esa misma realidad que él está transformando. Y esa es la paradoja de la modernidad. Por un lado, sí, fue un transformador de la realidad, como pretendía en el siglo XVII y en el siglo XVIII, pero por el otro lado no pudo seguirle el ritmo con la comprensión, ¿sí? Y quedamos, como estamos quedando en esta materia, por detrás de la comprensión de lo que está pasando. Las cosas pasan y uno está ahí tratando de entender y no entiende. Bueno, esa es la sensación que le ha pasado a la humanidad a lo largo de el siglo XIX y el siglo XX. Y de ahí que surgieran algunas propuestas como la de la antropología filosófica para tratar de comprender, de darle una comprensión a todo lo que el ser humano estaba haciendo. Cuando finalmente ese esfuerzo por comprender la realidad se muestre por lo menos dificultoso y quizás infructuoso, finalmente va a caer esa pretensión. La antropología filosófica va a entrar en crisis. Se va a hablar de la muerte del hombre, en el sentido de que esa idea de una humanidad que pudiera comprender y administrar la historia caduca. Y por lo tanto, la historia será lo que nos pase, lo que venga,
pero no algo que podamos dirigir hacia uno u otro curso deseable, ¿sí? Se abandona eso. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Profe, hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, en la primera unidad del programa, lo que trata de mostrarles es que no haya habido reflexión sobre el ser humano. ¿Cómo no iba a haberla? Somos seres humanos y desde que empezamos a desarrollar nuestro pensamiento, alejándonos un poco de las urgencias inmediatas de la vida para dedicarlas a las causas más remotas, obviamente que en esos pasajes del pensamiento encontramos al ser humano como un problema a abordar. Y hubo reflexión sobre el ser humano en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad y en la contemporaneidad. Lo cierto es que una disciplina específica ocupada del ser humano aparece, quizás podríamos fecharla en 1841, con lo que se conoce como el giro antropológico de Feuerbach. Feuerbach Feuerbach se escribe, ¿no? Es un autor, si se quiere, menor, pero que imprimió un giro a la filosofía que de alguna manera respondía a los intereses de la época, ya estamos en el siglo XIX, en donde trata de demostrar que Dios no es el creador del hombre, sino es una creación del hombre, o sea que el hombre fue el que lo creó a Dios, y que por lo tanto todo ese empeño que poníamos en querer conocer a Dios, en querer comprenderlo y en querer ajustar nuestra vida a esos supuestos mandamientos de un Dios, tenemos que reorientarlo hacia la comprensión de lo que es el hombre, ¿sí? Para comprender el hombre y para poder orientar la vida en función de lo que la humanidad necesita. Uno de los primeros textos de Marx justamente dice: un pensamiento crítico es aquel que se ocupa, un pensamiento radical es aquel que va a la raíz, ¿no? A la raíz de los asuntos. Y la raíz en los asuntos humanos es el ser humano. Está retomando un poco esta idea kantiana, o sea, detrás de la economía, ¿por qué existe la economía? ¿Por qué existe la sociedad? ¿Por qué existe el Estado? ¿Por qué existen las instituciones? Y porque tratan de responder a intereses humanos. Entonces, detrás de todas esas cuestiones está el ser humano. Un pensamiento radical entonces es aquel que se pregunta por el ser humano. No pierde de vista al ser humano. Porque lo más común es que cuando las disciplinas o llamadas ciencias humanas se desarrollan por sí mismas, pierden el horizonte, ¿sí?, que le daba el hecho de ser un proyecto humano. Y entonces tenemos economistas que sinceramente te pueden mandar a trabajar en esta situación aunque te mueras. Si te morís, digamos. Porque no le importa al ser humano, le importa que la economía funcione. Está pensando más en una cuestión de números que en una cuestión de tecnocrática, digamos, en una cuestión del ser humano como tal. Interesante algunas discusiones que se van planteando en este presente porque son muy antropológicas, ¿no? Y gran parte de las críticas a la antropología filosófica acá se vuelven a replantear, ¿no? Porque, a ver, el ser humano tiende a aparecer en este contexto como una preocupación fundamental que deja o hace pasar a un segundo plano cuestiones que antes parecían prioritarias. Por ejemplo, la acumulación capitalista. ¿A mí qué me importa que una determinada empresa esté acumulando en este momento? El capitalismo quisiera acumular a cada instante, producir más y más y más, pero quizás no es la prioridad para el ser humano en este momento, ¿se entiende? Y entonces ahí ya tenemos una objeción antropológica. Lo que pasa es que la dinámica capitalista lo que hace es que la reflexión por el ser humano pase al segundo plano. Por eso se hablaba de la muerte del hombre. En última instancia, lo que las leyes económicas hacen es que la preocupación por el ser humano no interese. La dinámica de la sociedad es esta, y aunque nos haga trabajar 14 horas por día, tenemos que trabajar 14 horas por día, porque eso es lo que la economía demanda. Bueno, entonces la idea de la antropología filosófica es un poco establecer esa comprensión que pretende plantearse como prioritaria antes de cualquier otra ciencia humana,
antes de lo que diga el economista, antes de lo que diga el licenciado en ciencias políticas, antes de lo que diga el sociólogo. Yo quiero plantearme filosóficamente qué es la existencia humana y hacia qué aspiramos con la existencia humana. Y a partir de ahí redefiniré mi compromiso con la sociedad, mi compromiso con el otro y demás. Bueno, esa es un poquito la idea de esta materia, ¿sí? Y eso es un poco lo que trabaja la primera unidad y a lo que apunta. Nosotros yo quise sacar algunos textos para que no fueran demasiados, porque sé que la modalidad virtual no permite seguir tener una dinámica como la de las clases presenciales. Pero bueno, quedó el texto de Cassirer como para más o menos orientarlos en la complejidad de lo que la pregunta por el hombre suscita cuando la abordamos en la historia. La pregunta por el hombre se fue volviendo cada vez más urgente. No es que no se hubiera hecho en la antigüedad o en la Edad Media, se hacía la pregunta por qué es el ser humano. Lo que pasa es que en el siglo XX se vuelve más urgente. Y se vuelve más urgente sencillamente porque tenemos la posibilidad de destruir todo el planeta y al diablo con el hombre, ¿entiendes? Entonces, en la medida en que esas problemáticas que en el siglo XIX, no digo, en el siglo XIX ni se les ocurría, ¿sí? Que pudiera destruirse el mundo por la mano del hombre. Ahí está la paradoja. Quizás el pensamiento medieval sí hablaba del fin de los tiempos y demás, pero no era consecuencia de la acción del hombre. Casi empezamos a ver que es la acción humana la que puede destruirlo todo. Entonces se pregunta ¿para qué? ¿Para qué? De cada una de las cosas que hacemos, ¿sí? Y estos momentos críticos son críticos porque lo propio de un momento crítico, ¿cuál es? Es que abre una crisis y una interrupción de la regularidad de la vida, ¿no? O sea, la crisis hace un corte. Entonces, nosotros veníamos con una dinámica de un capitalismo que llamamos, por darle algún nombre, neoliberal, que prescindía mucho del hombre, que si necesitaba generar desocupados lo generaba, que si necesitaba tercerizar para aliviar gastos en una empresa, tercerizaba y quitaba derechos a los trabajadores y demás, y seguía su marcha hacia adelante, Y bueno, la cuestión es a qué punto eso podía sostenerse. Lo que se plantea ahora es, bueno, un debate entre quienes siguen con esa concepción, no queriendo dar cuenta de que la crisis nos obliga a pensar el para qué de cada una de estas cosas que hacemos. Bueno, de todo esto lo que me interesa que les quede claro es qué es la antropología filosófica, por qué se desarrolló cuando se desarrolló y darse cuenta que sí tenía antecedentes en el pensamiento antiguo y medieval, no es que no lo tuviera, aunque no se planteó con la urgencia que se había planteado, que se planteó en medio de guerras mundiales, revoluciones y contrarrevoluciones como el fascismo, el nazismo y demás. Bueno, ¿alguna otra pregunta urgente como para plantear o arrancamos con siguientes temas o quieren hacer preguntas? ¿Cómo hacemos? Los escucho. Profe, ya que no va a hablar nadie, por lo que veo, mi consulta es más que nada, yo tengo 300 millones de dudas, pero bueno, voy a tratar de iniciar con la primera, con respecto a cómo iniciar esta materia. Yo hasta donde leí y entendí, es como que ese sentimiento de la antropología, ¿no? Primero, como que antecede primero en la búsqueda del hombre antes de hacerse otras preguntas de para qué la existencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo noté cómo en el transcurso del tiempo, al principio la duda siempre estaba, ¿no? Conocerse a sí mismo, pero como que al principio el conocerse a sí mismo y el cuidarse en sí es como que están muy unidos y después ese concepto como que se va separando, ¿no?
va tomando al hombre como algo individual, como una parte, como un universo aparte, y después se enfoca más, ¿no?, en el hombre como algo, como un tema a estudiar individualmente. ¿Es correcto si yo lo planteo así, leyendo lo de Foucault y lo del otro muchacho? El tema con Foucault, a ver si te entiendo, ¿no? El tema con Foucault es que quizás él no esté tan preocupado por el individualismo como tal. Quizás hasta todo lo contrario. O sea, yo lo que veo en la historia es varios momentos de individualismo. No es que uno puede trazar un decurso histórico desde una antigüedad que era muy colectiva hasta una vida moderna que se volvió muy individualista. Grecia también tuvo su momento de individualismo. Fue justamente el momento de la época clásica. Y nosotros vivimos con el capitalismo otro momento de individualismo muy grande. Pero seguramente la modernidad surge como un proyecto, en principio, de una razón que está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, individualmente podemos alcanzar ese plan racional que se planteaba la modernidad. El individuo, el sujeto cartesiano, en el siglo XVII, es un sujeto individual. Cada vez más, a lo largo del siglo XVIII, el sujeto individual se muestra insuficiente, ya no para transformar la realidad, simplemente para conocerla, porque la separación entre el sujeto y el objeto, que Descartes no podía resolver, justamente no se resuelve desde el punto de vista de un individuo que conoce un mundo que es externo a él. Para poder comprender el mundo hay que ir transformándolo. En la medida en que lo transformo, le voy sacando secretos que antes se me ocultaban. La mera contemplación no me devela lo que es el mundo. Entonces, cada vez más se va dando cuenta, esta concepción del sujeto, de que para poder comprender, conocer el mundo, hay que también actuar sobre él. Y el siglo XVIII empieza a ir llevando el concepto de el sujeto moderno hacia un concepto colectivo, ¿no? Una subjetividad colectiva. Con el sujeto trascendental de Kant, con el espíritu de Hegel, y después con el proletariado en Marx, una tendencia a ir reemplazando ese sujeto individual que pretendió conocerlo todo y no pudo hacerlo, por un sujeto colectivo que verdaderamente sí podría tomar las riendas de la historia y comprender la realidad. Ahora, frente a esta tradición que avanza del sujeto individual cartesiano hacia un sujeto colectivo, también hay otra tradición que, alimentada un poquito por lo que es la dinámica económica y demás, conserva el individualismo a ultranza. Es más, cada cuestión que afecte un poco al individuo la va a rechazar. Por lo tanto, hasta la misma razón se convierte en un obstáculo para pegar mi propia energía individual. Por lo tanto, va a ir incurriendo en el irracionalismo. Esa es la tradición un poco. El sujeto moderno nace como un sujeto individual y racional. Digámoslo así, ¿no? El sujeto individual y racional de Descartes avanza en una línea hacia un sujeto que sigue siendo racional, pero deja de ser individual y se vuelve colectivo. Llegamos así a Marx. Y por otra línea avanza de un sujeto que deja de ser racional, pero para desarrollar y desplegar su individualidad mucho más. Y ahí avanzamos hacia el concepto del superhombre nietzscheano, que es una individualidad que despliega su potencia, pero a costa de sacrificar la razón, porque la razón es la que le mete límites, la que le dice esto no se debe, entonces la rechaza, ¿sí? Y de ahí que Nietzsche recurra a algunas metáforas como la del hombre león. Dice, nosotros estamos acostumbrados a ser hombres camellos, que nos agachamos para que nos pongan la carga y después caminamos con toda esa carga encima,
esa carga son los valores, las tradiciones, etcétera. Y en realidad tenemos que ser hombres leones que nos saquemos de encima cualquier carga para poder avanzar libremente. Pero bueno, ¿hasta qué punto se puede construir una subjetividad colectiva así? Obviamente que no es el problema de Nietzsche. Y Foucault me parece que tiene un poco de esa tradición, o sea, viene de ahí, no está muy preocupado y hasta tiene una gran preocupación por los proyectos de subjetividad colectiva, porque ven que de alguna manera también esos proyectos, aunque se pretendan emancipadores, terminan siendo normales al interior de esos movimientos. O sea, cada movimiento de emancipación tiende a ser visto por Foucault como un movimiento normalizador, ¿sí? Disciplinario, entonces donde se pierde la libertad, por llamarlo de alguna manera. ¿Se entiende eso o no se entendió? ¿Quiere que le diga la verdad? Profe, Sí. yo lo estaba entendiendo, pero estaba yendo muy rápido y mi mano hacía esto. Así que no pude anotar. Me quedé en que Descartes Bueno, lo tenía como individual racional, después en Marx pasa a vamos a una los temáticos. sociedad colectiva, eso. Mm, Y claro. ahí me quedé. Como que hay dos tradiciones del sujeto moderno, ¿sí? Dos tradiciones del sujeto moderno. Las dos arrancan en Descartes. Para Descartes el sujeto es racional e individual. ¿Se acuerdan de Descartes ahí solo frente al fuego, ahí reflexionando solo? Bien. Ahora, no nos quedamos con Descartes. La historia de la filosofía avanzó. ¿Pero por qué caminos avanzó? Y en realidad avanzó por dos caminos. Un camino que lo fue llevando a plantearse que el conocimiento no puede quedar atrapado en la conciencia individual. Si yo quiero dejarlo atrapado en la conciencia individual, quedo atrapado en el cogito cartesiano, no salgo de ahí. ¿Sí? El mundo se me presenta como algo misterioso que no puedo conocer plenamente nunca. No puedo saber si las cosas que creo que son de una determinada manera son realmente así. Y es la verdad, si yo individualmente quiero conocer el mundo, y la realidad es que voy a tener un conocimiento seguramente desfigurado de la realidad. Y cuando intervenga en la realidad, ¿no? Es como cuando querer conocer a una persona a partir de la mera contemplación. Mirarlo nada más y decir, bueno, ¿cómo es esa persona? Fíjense que hay algún audio, algún micrófono que está abierto y se sacó. Entonces, yo tengo que entrar en relación con la persona para poder conocerlo. Bueno, algo parecido a lo que está pasando acá. Nos damos cuenta que esa actitud contemplativa del individuo frente al hogar como Descartes no nos alcanza. Entonces, una tradición va a ir avanzando hacia la voluntad general en Rousseau, el sujeto trascendental en Kant, el sujeto universal en Hegel, que es el espíritu, el proletariado en Marx. En Marx ahí ya se ve bien claramente. Cada proletario por sí mismo no entiende de qué va la cosa. Cada proletario por sí mismo está desorientado y sus reclamos son reclamos individuales. Pero cuando empieza a actuar dentro de una clase, ahí puede empezar a operar sobre la historia. Y cuando empieza a operar sobre la historia, cuando empieza a transformarla, empieza a comprenderla verdaderamente. Si no, pensaba que era como un destino que le tocaba a él. No se daba cuenta que todo en esta realidad puede ser transformado. Entonces, esa primera tradición va avanzando hacia un sujeto que se vuelve cada vez más activo, y para volverse más activo tiene que volverse colectivo, ¿sí? Y la medida que se vuelve colectivo, va obteniendo una comprensión mayor de esa realidad. Pero hay otra tradición que está más preocupada por los límites que se le imponen al individuo, digamos. Aunque incluso el concepto de individuo no les guste mucho, pero en principio están pensando desde esa opción. Entonces, lo que tienden a ver es una sociedad disciplinaria. Profe, mire que le queda menos de un minuto al Zoom, ¿eh? Ahí arriba le aparece. ¿Qué hacemos? ¿Hago una más y se la mando a Micaela?
Sí, ¿O sí. quieren que hagamos una? El tema con el Zoom es que se corta, ¿vieron? El Meet es más largo. Si quieren, hacemos otra en la semana. ¿Cuándo pueden ustedes? Lo podemos ¿Cómo fue? hablar